Bueno, entonces, bueno, retomando, miren, hay un asunto que es como importante en la lectura de estos autores y también es como ir a aquellos que han hecho el ejercicio de leerlos y pues, como poder analizar cuáles son las lecturas que se han hecho. Por ejemplo, Quintana Cabanas es uno de los, digamos, lectores de Pestalozzi que nos brinda como unas pistas muy grandes como para su lectura. Por ejemplo, Quintana Cabanas presenta como un asunto de una antítesis en Pestalozzi, y es como, por un lado está como la referencia que Pestalozzi hace al hombre como egoísta, pero al otro lado está la imagen que nos presenta como el hombre como ser benévolo también, pero también nos muestra cómo, o sea, cómo se estructura el hombre en Pestalozzi. Y nos habla que Pestalozzi es como el resultado de tres estados. Como en el hombre hay un estado naturaleza, hay un estado social y un estado moral. También, para decirlo, es como que el hombre es el resultado de ¿quién? De la naturaleza, de la sociedad y de lo moral. En términos de la naturaleza, pues es lo que constituye como su sentimiento, su parte sensible. De la parte social es la que lo hace como básica, o sea, la parte social es la que lo hace moral. Y finalmente es el resultado de sí mismo, ¿sí? Claro, nuevamente la referencia que el hombre es lo que él hace de sí mismo. Entonces, bueno, ahora la pregunta es cuál es el papel entonces de la educación en ese hombre. Y pues ahí es donde nos va a hablar de su construcción como más fuerte, que es la de educación elemental, ¿sí? Para Pestalozzi, la educación elemental es la educación elemental está orientada como a esas cualidades del corazón, ¿cierto? Esas cualidades del corazón que también hablan de un desenvolvimiento que naturalmente sea adecuado de las potencialidades y disposiciones de ese corazón. Y que muestra que es esa educación elemental es aquella como en la que debe servirse el hombre, entendiendo que, bueno, la naturaleza humana no es una naturaleza animal, ¿cierto? Es una cosa que él deja muy clara, ¿sí? Y en ese sentido, pues, también ratifica lo que de la mala lectura de Rousseau, y es que en Rousseau el hombre natural no era ese hombre primitivo, salvaje, ¿cierto? Pues como que se sirve de los instintos. En Pestalozzi, pues esa naturaleza humana, pues tampoco es como la naturaleza animal, es decir, la naturaleza que hace al hombre humano, básicamente no es la base animal. Esa naturaleza humana es la que distingue al hombre del animal, ¿sí? Entonces, esa educación elemental es la que permite, mediante esas potencialidades y disposiciones del corazón, como desarrollar unas ciertas fuerzas y aptitudes. Entonces, hay unas fuerzas que, digamos que por lo que abogan, es por esa unidad de la humanidad, ¿cierto? Y esa unidad en la humanidad, ¿a qué se refiere? Pues a esas fuerzas del corazón, del espíritu y de la mano. Es decir, ¿con qué se relaciona el corazón? Con el sentir. ¿Con qué se relaciona el espíritu? ¿Sí? Con el pensar. ¿Con qué se relaciona la mano? Pues con el arte. Es como esas fuerzas a las que se alude en busca de esa unidad, ¿cierto? Pero él mismo, nuevamente, reconoce, y es que realmente lo que pasa en el hombre es que el hombre está como fragmentado, ¿cierto? ¿Cuál sería el propósito? A la par, es decir, bueno, no a la par de que sean al mismo tiempo, porque con lo que sucede en esta escuela de huérfanos, es lo que hace es primero recurrir al corazón para luego potencializar las demás fuerzas. Pero lo que él dice es como, bueno, no hay que descuidar una en función de la otra, ni dejarse llevar solamente por una de estas fuerzas, ¿sí?
Y bueno, él también, voy a mencionar como algunas, pero Julin, por ejemplo, muestra cómo hay una serie de fuerzas que son la fuerza moral, la fuerza materna, la fuerza del pensar, las fuerzas artísticas, ¿sí? Y cada una pues de ellas como con unos asuntos muy particulares. Esa fuerza moral está como con la satisfacción de las necesidades físicas, ¿sí? La fuerza materna con el cuidado y la fidelidad, ¿cierto? La fuerza del pensar, que aquí es como lo que yo les decía, si en Rousseau estaba la educación de la naturaleza, la educación de los objetos y la educación de los hombres, para Pestalozzi esa fuerza del pensar es el resultado de la impresión que los objetos causan en el hombre, ¿sí? Y que pues, posteriormente es lo que va a permitir el estado de conciencia, ¿sí? Ese estado de conciencia pues que se da a partir de una fuerza auxiliar que es el hablar, ¿sí? Hay una fuerza auxiliar que es el hablar, y esa fuerza auxiliar que es el hablar pues básicamente es dar cuenta de quién, de esas impresiones que los objetos han generado en el niño inicialmente, ¿cierto? Por eso la importancia de poder estimular los sentidos. En la medida que los sentidos se estimulan, pues se puede tener un mejor resultado de la impresión de esos objetos. En Rousseau hay un asunto que es muy bonito frente a ese desarrollo de los sentidos. En una parte de Emilio, por ejemplo, habla de cómo hay que aprender a ver con los oídos. Y él coloca pues como ejemplos de cómo un niño debería poder desenvolverse naturalmente en un cuarto oscuro, ¿cierto? No sentir terror de estar en un cuarto oscuro, sino que claro, como no puede ver con sus ojos, él es como que podría producir pequeños chasquidos con su lengua, pues como a la manera de una ecolocalización para poder saber dónde están como los objetos. Entonces, eso lo que muestra es como un poder, para Rousseau, el poder sacar el máximo potencial de los sentidos. Si bien en Pestalozzi, digamos, no están los ejemplos tan claros como en Rousseau y tan puntuales, que es lo que hace que Rousseau se presente como una idea y un método de verdad de cómo proceder. En Pestalozzi lo que está es la alusión y la necesidad, obviamente.